Y en las próximas semanas llega el Black Friday, los regalos de Navidad y también las rebajas. Con 3 citas de este calibre por delante, tiene sentido preguntarse si estamos en una sociedad consumista. Y lo hacemos con Dani de Castro y con el economista Camilo Deza. Muy buenas tardes a los dos. Muy buenas tardes, Silvia. Y lo primero que le queremos preguntar a él es que nos confirme un dato que asusta un poquito, y es que personas trabajadoras se van a gastar unos 1.000 euros en estos 2 próximos meses. O sea que una familia que sean 3 personas, 3.000 euros, que es una barbaridad. Así es, Daniel. Eso es lo que dice... Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Eso es lo que nos dicen los datos a día de hoy. La estimación de gasto para estas Navidades, el periodo que comprende desde noviembre hasta enero, considera que cada consumidor, entendiendo por consumidor aquellas personas que ganan un sueldo, ¿de acuerdo?, van a gastar alrededor de unos 1.000 euros en estas fechas. La cifra impresiona bastante. Claro, pero tenemos que tener en consideración que dentro de esos 1.000 euros puede estar salir a cenar, ir al cine, regalos, algo de moda, que es el producto estrella, ¿no?, de todas las Navidades. Entonces, bueno, 1.000 euros por persona durante 3 meses, bueno, es alto, pero es lo que la gente consume. ¿Tenemos dinero para gastar estas Navidades, este Black Friday, o está la cosa un poco ajustada? A ver, la intención de gasto de este año, a pesar de este número de 1.000 euros, es inferior a la del año anterior, por ejemplo. Es decir, la gente considera que va a tener que gastar una menor cantidad de dinero este año del que pudo gastar el año anterior. Fruto, por una parte, del IPC, un IPC que este año es inferior al del año anterior. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos dice este dato? Que no solamente van a gastar menos porque los precios estén más altos, sino que van a gastar menos porque sus economías están un poquito más agotadas, no tienen tanto dinero para gastar como el año pasado. Lo que estamos viendo es que, por ejemplo, en campañas anteriores, te hablo de hace 8 o 10 años, cuando llegaba el Black Friday a España, realmente había unas ofertas francamente importantes. Ahora parece que le hemos cogido menos gusto y las ofertas no son tan buenas como hace unos años. ¿A qué se debe? A ver, ahí hay muchos estudios que indican que quizá se produce un pequeño incremento de precios previo a estas rebajas, ¿no? Es decir, de hecho hay muchas organizaciones de consumidores que ya vigilan antes de estas grandes ofertas de Black Friday que efectivamente la oferta se produce. Es decir, no vamos subiendo de octubre hasta noviembre y de repente ¡pum! Muy bien. Vamos a analizar, Silvia, en pantalla algunos datos sobre el Black Friday que tienen que ver, por ejemplo, con el gasto medio, que va a ser entre 50 euros y 1.000 euros de gasto medio. Es una barbaridad, como decíamos antes. Va a gastar más de 500 euros, entre un 11% y un 15%, más o menos, y gasto de menos de 50 euros, un 6%. Hay solo un 6% de personas que van a gastar menos de 50 euros. ¿Esto qué es? ¿Gente mayor? ¿Gente que a lo mejor no compra online? ¿O qué tipo de consumidor crees que es? Vale, esto hay que pensar que es una estimación de intención de gasto, ¿de acuerdo? Entonces tenemos ese 11% que considera que va a gastar entre 500 y 1.000 euros, luego hay un 4% que son los que más van a gastar, que la intención es que gasten más de 1.000, ¿de acuerdo? Pero esto hablamos de gastos medios, y las 2 franjas de edad principales que suelen llevar este tipo de gasto son aquellos que se sitúan de 18 a 35 y de 55 a 64. Impresión mía, claro, de 35 a 55 suele existir alguna pequeña persona en casa, ¿no?, que nos obliga... Y los gastos son... Y le vamos a seguir viendo también más datos, Silvia, aquí en pantalla. ¿Cuáles son los productos que más compra la gente? Llama la atención moda y calzado, que suele ser lo habitual. Electrónica, ¿por qué? Porque la gente pues dice, oye, me voy a gastar en una tablet, en una tele, pues aprovecho esas ofertas. Pequeños electrodomésticos, hogar, material deportivo, juguetes. En este caso, pequeños electrodomésticos, ¿por qué? ¿Aprovechamos para comprar una lavadora, por ejemplo? Claro, a ver, pequeños electrodomésticos suele ser un gasto más abultado, ¿no? Es decir, televisiones, lavadoras, electrodomésticos en general, suele ser un gasto más importante dentro de la economía familiar. Entonces sí que se suele esperar a una oferta en estas fechas para realizar el gasto. Un 10% sobre 500 es mucho más que un 10% sobre 50. Camilo, solemos planear estas compras. ¿Hacemos una lista ahí para cuando llegue el Black Friday y compramos? ¿O nos vamos a dar un paseo a ver si pillamos algo? Yo te diría que se planea. De hecho, el consumidor más habitual de este tipo de productos, que es el perfil que anda de los 18 a los 35, suelen ser personas que esperan estas fechas para llevar a cabo estos gastos importantes. Y el IPC, por ejemplo, influye también. Un año en el que el IPC está muy alto o está muy bajo, ¿consumimos más o menos dependiendo de eso? Sin duda. De hecho, este año, por ejemplo, la mayor intención de gasto está en moda, dentro de estas fechas navideñas y demás. Y la moda es lo que más ha subido en Aragón de octubre del año pasado a este año. O sea que la gente ya percibe dónde quiere la oferta porque está más caro. Bueno, pues nosotros lo que hemos hecho es preguntar también a los aragoneses si piensan que somos consumistas, demasiado consumistas o no, si esta sociedad nos está llevando al consumismo. Esto nos han dicho.
No hacemos más que meter en las casas cosas y cosas. Gastamos más de la cuenta. Es verdad que se gasta mucho. Bueno, todos nos gusta tener lo último, lo mejor. También hace mucha ilusión regalar cosas a la familia, ¿eh? Es una vez al año, que de acuerdo que es un consumismo, pero hace ilusión. Sería bueno a lo mejor que nos paráramos a reflexionar. No porque todo el mundo consuma, tienes que consumir tú también, ¿no? El Black Friday, que llegue todo esto, ¿crees que va a ir a más? Para mí es un fraude, que suben los precios y luego los bajan con el Friday. Tomamos Estados Unidos de referencia, es decir, que sí nos parece que si no lo hacemos, no, como que vamos atrasados, y de hecho vamos atrasados en otras cosas que parece que no nos preocupan. Bueno, pues se han oído lo que piensan. Nosotros queremos preguntar ahora a Camilo. Claro, estamos hablando de un volumen de gasto muy importante, de una auténtica temporada alta para el comercio. ¿Qué pasaría si optáramos por ahorrar? Si optáramos por ahorrar, buena pregunta. O sea, claro, la sociedad española en general, su Producto Interior Bruto, su economía, se desarrolla principalmente por la rama del consumo, ¿de acuerdo? Entonces somos propensos a consumir, eso es un hecho. Durante la pandemia se ahorró, por ejemplo, y luego se fue dando salida a todo ese ahorro en forma de consumo, más que de inversión incluso. Entonces, si nos dedicáramos a ahorrar, pues existe ahora mismo un componente que es importante para tener en consideración eso, que es ahorrar sin invertir implica perder dinero por el efecto de la inflación. Entonces, pues bueno, yo siempre aconsejo lo mejor equilibrio. Es decir, si vamos a realizar un gasto importante, beneficiarnos de ofertas del Black Friday está muy bien. De hecho, un 20%, como hemos dicho antes, en un gasto importante puede ser bastante dinero. Y sobre todo, no gastar más de lo que deberíamos. Incluso mejor que ahorrar, no gastar por encima de lo que tenemos para gastar, incluso llegando a ir un poco por la rama de endeudarnos, ¿no?, para consumir. Pero es complicado porque si somos gastadores y no somos previsores, por ejemplo, llegan las últimas fechas antes de Navidad y se suben los precios. A ver, es cierto que en el rally de final de año suele ser así. En ciertos productos, principalmente los de consumo de restauración, por ejemplo, se suelen incrementar a final de año. Muy bien. Bueno, pues tenemos un vídeo, Dani. Tenemos un vídeo, sí, vamos a dar paso a ese vídeo que hemos grabado en el que hemos visto desde un punto de vista psicológico cómo es el consumo y si somos consumistas los aragoneses o no. Durante esta temporada se dispara el consumismo y muchos hacen preguntas. ¿Pero no has comprado en el fin de semana este del Black Friday? ¿O no has comprado ya, que fíjate que todo con las luces, con las navidades, todavía no has cogido nada? Este sentimiento puede llevar a veces a la compra compulsiva. Se normaliza, tengo una crisis de ansiedad, me voy a comprar. Y se te pasa el ratito que compro, luego ya no. En algunos casos se identifica regalos con amor o cariño. Y a mí si no me regalan no me quiere decir que no me quieran. No, yo no necesito decir, ¿pero por qué? Porque yo tengo otros valores. Y es que lo material no tiene por qué traer la felicidad. El estar bien sin necesidad de tener. Es decir, a enfocarse más en el ser, en lo que quieres, en lo que tienes, al final en lo que eres. Y las compras tampoco pueden cubrir vacíos. Decir, uy, pues yo pensaba que esto me iba a calmar, que me iba a quitar la ansiedad y resulta que ha pasado 2 horas de compras, estoy en casa con todo lo que hay y ahora me entra ansiedad porque ¿qué hago con todo esto? Además, en los niños es todavía más contraproducente, ya que tiene impacto negativo recibir todos los regalos que pidan. Quiero esto, ya lo tengo, ya está. Claro, ya se empieza a escuchar. No quiero que estés conmigo, quiero que juegues conmigo. Se empieza a escuchar. Mismo, Camilo, pero la cuestión es, claro, el bolsillo es finito. Tenemos una cantidad de dinero para gastar limitada. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde tocaría techo esto? Exactamente. A ver, lo habitual, lo que siempre se suele marcar es que del dinero que tengamos disponible para gastar, procuremos ahorrar entre un 15 y un 20%. Esa es la regla, ¿no?, más que todos hemos podido escuchar alguna vez. Claro, el tema del consumismo, existen campañas publicitarias muy potentes que ya nos incitan, ¿no?, ya no solamente por la parte de quiero esto porque le voy a dar una utilidad, sino por la parte de emocional. Es decir, yo quiero tener este producto porque quiero ser, por ejemplo, como la persona que lo anuncia. O yo quiero tener este producto porque con este voy a conseguir estar por encima en cualquier tipo de aspecto de mi vida y entonces me voy a sentir mejor. Juegan un poco con eso, ¿no? Juegan con nuestras emociones para que acabemos comprando. Al final es marketing. Exactamente. De hecho, el consumo de emoción está comprobado que es mucho más efectivo que un consumo de precio, de calidad,
Bueno, pues Camilo, Dani, estamos viendo cuáles son los efectos económicos de estas compras. En unos minutos nos vamos a acercar hasta ese componente psicológico del consumismo, de estas compras de final de año. 7:17 minutos de la tarde, estamos de vuelta. Estamos analizando esta tarde si somos o no somos consumistas ante las fechas que se nos vienen encima. Estamos con Camilo Deza, economista, y con Dani de Castro. Sí, queremos saber si es bueno, si quién paga la fiesta, digamos. Claro. Nosotros, los bancos, ¿es bueno pedir un préstamo en estas fechas o no? A ver, un préstamo para un bien de consumo, si no es un bien de consumo duradero, como puede ser quizá un coche o un importe más alto, no es aconsejable. O sea, es decir, tenemos que consumir en principio en función de nuestra capacidad adquisitiva. No podemos lanzarnos a, pues por ejemplo, hay una agencia a nivel estatal, por ejemplo, en la que trabaja una compañera que el 99% de los viajes que vende los financia. Y da igual, es un dato muy impactante, y da igual que sea un viaje de 500 euros que de 15.000. Es decir, la gente se tira 12 meses pagando el viaje, claro, y cuando se vuelve a ir en verano, pues lo vuelve a pagar, vuelve a solicitarlo. Entonces, por ejemplo, los últimos datos que tenemos del incremento del crédito al consumo, que se está incrementando en el mes de octubre, por ejemplo, y la expectativa es que siga incrementándose, es que se está destinando estos créditos principalmente a bienes de consumo duradero, pero también a liquidez por parte de las familias. Por lo tanto, cautela en este sentido, pues porque podemos llevarnos un susto. Bueno, pues Camilo, lo que queremos saber es si este tipo de gasto, este tipo de consumismo tiene o no tiene consecuencias psicológicas. Para ello vamos a saludar ya a Buenaventura del Charco. Él es psicólogo sanitario. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, Buenaventura, cuéntanos, ¿pasa factura este tipo de gasto? Pues sí, sobre todo pasa factura en el sentido de entender que este tipo de gasto es una cosa que ponemos en marcha para tapar otro tipo de procesos. Es decir, más allá del impacto económico, de lo que nos podemos luego agobiar o arrepentir y la ansiedad que nos puede generar luego a lo mejor estar apretados pagando ese crédito al consumo del que hablabais antes, sobre todo hay que entender lo que en psicología llamamos funcionalidad, que es para qué estamos comprando. Y la realidad es que muchas veces compramos para intentar tapar pues, problemas emocionales, que estamos tristes, que no nos va bien con nuestra pareja, que nos sentimos vacíos. Y claro, no solo tienes el problema de la compra, sino que tienes el problema de que al tapar el problema emocional real, eso sigue sin resolver. Y comentábamos antes con Camilo que a veces juegan con nuestras emociones. ¿En qué repercute eso? Bueno, sobre todo lo que se lleva haciendo ya mucho tiempo es intentar asociar el producto que te venden a una sensación, ¿no? Por ejemplo, en las colonias se ve muy bien cómo lo que te venden no es tanto el perfume, sino es que vas a ser tan seductor como el chico o la chica que sale en el anuncio, ¿no? Entonces, a un nivel más emocional, más inconsciente, cuando compras, lo que tú estás queriendo es esa asociación que están haciendo a través de la técnica de marketing. ¿Cómo repercute eso? Pues repercute en que probablemente acabas comprando algo que te va a generar cierta frustración, porque aunque lo asocien en el anuncio, comprarte la colonia no va a hacer que te vuelvas ese Casanova. Y luego, por otro lado, el que compras desde esa sensación de necesidad emocional, porque tienes poca autoestima o porque ese es un tema que te genera frustración en tu vida, y entonces eres menos racional a la hora de evaluar si realmente merece la pena invertir esa cantidad o no. Claro, comentábamos antes que realmente, claro, tenemos una cantidad limitada para gastar, y hay gente que, claro, que hace auténticas listas para poder ver qué compra en este tipo de situaciones, para ver qué aprovecha. Esto nos crea ansiedad. Claro, crea ansiedad sobre todo en la medida en la que nos ponemos una lista de deseos, ¿no? Que además ahora en muchas webs te permiten como ir añadiéndolo. Y claro, vas añadiendo, vas clic a clic, y luego cuando miras el montante de la lista, pues la cantidad es astronómica, ¿no? Y tienes esa sensación de que son cosas que necesitas y que no llegas a ellas, y en general esa sensación de no control, esa sensación, sobre todo cuando lo percibimos como una necesidad y no como algo que quiero, es decir, cuando decimos necesito estos zapatos en vez de quiero estos zapatos, hace que nos relacionemos con poder comprarlo o no de una manera mucho más ansiosa. Porque claro, una necesidad es algo imprescindible, algo que quiero solo es una apetencia. ¿Y es algo que al final hay que acabar tratando de una manera psicológica también o no?
Bueno, yo creo que tampoco hay que patologizarlo todo, ¿no? Creo que sobre todo yo a lo que invito a los espectadores es a que intenten plantearse, pues eso, cómo estoy utilizando el término necesito y ver si cuando lo cambio por quiero o me apetece lo vivo como tan imprescindible, o ver también si realmente antes de una tarde de compras o de meterme en un portal web, pues preguntar un poco cómo me estoy sintiendo, qué está pasando en mi vida, porque muchas veces con identificar esa tristeza o ese problema dejamos de taparlo a través del consumo. Así que luego, lógicamente, hay casos donde esto coge más intensidad y ahí ya hablaríamos de una evitación a través de las compras o de una adicción a las compras, pero digamos que esto es algo que ocurre en un porcentaje muy pequeño de la población. Buenaventura, pues muchísimas gracias por habernos aportado un Nada. poquito de luz sobre este tema. Muy amable. Nada, muchas gracias a vosotros. Un saludo. Gracias. Bueno, pues parece que tenemos cierto margen antes de que esto se pueda convertir en algo patológico. Claro, lo que no sabemos es si esto va a ir a más o qué vaticino haces tú, Camilo, ¿va a ir a más o no? A ver, las perspectivas económicas que tenemos en la actualidad son halagüeñas, pero sí que es cierto que menos halagüeñas de las que venimos. Por lo tanto, por ejemplo, la intención a consumo el año 2023 era superior a la intención a consumir, según los estudios que existe para este año. Entonces, ¿seguiremos consumiendo? Sí. ¿En el mismo ritmo que el año anterior, por ejemplo? A mi juicio, no. Incluso diría que menos que este año. Pero bueno, lo principal, ser cautos a la hora de consumir, a mi juicio.